Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de pastorear aquí con un grupazo increíble pastoral de hombres y mujeres llenos del poder de Dios, personas que realmente están haciendo y buscando el rostro de Dios para poder servir a la iglesia, a la congregación, a sus vidas. Así que si es tu primera vez aquí, quiero decirte que gracias por ser un invitado especial. Aquí toda persona es un invitado y queremos que te sientas en casa, esta es tu casa. Y sé que Dios te va a bendecir y te va a hablar hoy a través de la palabra. Es mi oración durante la semana. Durante los últimos semanas hemos comenzado una serie que hemos titulado Profeta, Sacerdote y Rey. Mírame muy bien, el miércoles que viene nosotros concluimos nuestras 10 semanas de estudio bíblico con el libro de Romanos. Pero el otro miércoles arriba, después del miércoles que viene, vamos a tener lo que sería una experiencia de oración aquí el miércoles de 6:30 a 8 de la noche para prepararnos para el Viernes Santo, porque el Viernes Santo no te lo puedes perder. El Viernes Santo tenemos una experiencia que hemos preparado increíble. Nos pusimos a investigar la comunión que Cristo tuvo, la forma arqueológica, y aunque no vamos a estar haciendo esa para todos, vamos a tener una mesa donde es literalmente lo que Cristo comió y cómo lo hizo. Y vamos a tener algunas cosas para que tú puedas probar de esa mesa también. Así que no te pierdas porque vamos a tener la comunión el Viernes Santo. Y después, el domingo de resurrección, vamos a estar celebrando de que Cristo murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó de la muerte en victoria y en gloria. Así que te voy a invitar, te voy a pedir un favor. Te voy a invitar a que traigas a 2 o a una persona. Invita a tu vecino, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, tío. Pero que tengamos un buen problema el domingo de resurrección. Que no quepa nadie en este lugar. Tengamos un buen problema, ¿ok? Y te invito a que seas tú el instrumento en las manos de Dios para que esto ocurra. Así que ya empieza a pensar, empieza a invitar a alguien. Y si que a veces no invitamos porque decimos, me van a decir que no. Si te dicen que no, te dijo que no, no ha pasado nada. ¿Okay? Así que no te pierdas estos que estamos haciendo, va a ser bendición. Pero las últimas semanas hemos hablado sobre lo que es el sacerdocio. Hablamos de Jesucristo, el sacerdote, conforme al orden de Melquisedec. Ya hablamos de Jesucristo, que es el sacerdote, pero también el sacrificio eterno que se dio por nosotros. Las semanas antepasadas hablamos acerca de profecía, la profecía bíblica y cómo Jesucristo era el cumplimiento de la profecía bíblica que vino a nosotros. Pero hoy quiero hablarte acerca del reinado y quiero hablarte del rey. Y el próximo domingo voy a concluir hablando sobre lo que es Cristo Rey. Pero vamos a enfocarnos a lo largo de la semana, vamos a estar enfocándonos, a lo largo de hoy, vamos a estar enfocándonos en lo que sería 1 Samuel capítulo 8, que es el texto bíblico donde el pueblo de Israel le pide a un rey a Dios. Y aunque Dios era el rey de ellos pidieron un rey terrenal, un hombre que les representara ante todas las naciones. Y eso no es una cosa mala hasta cierto punto, porque los reyes o los gobiernos o los que están en posiciones gubernamentales, su objetivo es cuidar al pueblo, su objetivo es guiar al pueblo, su objetivo es crear buenos programas, crear leyes que protejan y den seguridad al pueblo, asegurarse de que el dinero que tiene el gobierno sea utilizado de la forma correcta, no sea malgastado en cosas que no tienen que hacer. Entonces, tener un reinado o un gobierno sobre ellos brinda entonces cierto nivel de seguridad. El asunto está en que toda persona, sin excepción alguna, toda persona en este lugar, seas quien sea, en su corazón tiene un espacio donde él o ella siente el deseo de ser guiado, de ser influenciado y de ser dirigido de una forma u otra. Tú me dices, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no acepto eso, yo soy una persona independiente, me gusta vivir mi vida a mi manera, con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me gobierna, pero yo sigo siendo el rey. Tú me puedes decir eso a mí hoy. Pero la realidad es que todo el mundo, y a veces veo unos tipos así bien fuertes y de repente hay una viejita chiquitica, lo agarro por las orejas y el tipo alzado que era peleonero se convierte en viejecita, por favor, no me diga eso. Y digo, ay, ¿qué pasó con este? Se le quitó lo agresivo con su mamá. Entonces, ese tipo de cosas a veces nosotros vemos. Todos tenemos en nuestro corazón un trono en nuestros corazones. Toda persona tiene en su corazón un trono, un lugar donde nos influencian. Y la otra realidad es que todo trono en nuestro corazón tiene un rey. Esa es otra realidad. No es que tenemos un trono vacío,
sino que toda persona en su corazón, así como tiene un trono, tiene un rey. Nos guste o no nos guste, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿quién es la persona que se sienta en el trono de nuestro corazón? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿O qué es lo que se sienta en el trono de nuestro corazón? A lo mejor no es una persona, a lo mejor es una cuenta bancaria muy jugosa que tienes ahí llena de millones de dólares. A lo mejor no es una cuenta bancaria, a lo mejor es una adicción lo que está gobernando tu corazón. A lo mejor no es una adicción a alcohol o drogas, pero una adicción sexual que tienes en tu corazón y gobierna tu vida. Mira, nosotros vemos a los reyes modernos a través de los partidos políticos. Tú me dices: yo no tengo rey, no tengo nada en mi corazón, pero hay algunos de ustedes que son 100% pro-Trump y lo ven como el Mesías que ha sido escogido por Dios. Y hay otros de ustedes que son 100% pro-Biden y lo ven como el Mesías que ha sido escogido por Dios. Y algunos dicen: yo soy demócrata y si los republicanos están en el gobierno se acaba todo porque esos tipos son unos sinvergüenzas y no sirven para nada. Y otro dice: yo soy republicano y si los demócratas están en el gobierno se acaba todo porque el pecado se mete por todos lados. Queramos o no queramos, todos tenemos un lugar abierto para un profesor, para un guía, para un padre, una madre, para un esposo, para una esposa. Hay personas que sus hijos son los reyes en su corazón. Hay personas que los hijos hablan y ellos salen corriendo y hacen todo lo que los hijos quieran. Hay otros que es la esposa habla y tú me dices: yo soy macho, y la esposa habla y se acabó lo macho contigo. Hay otros que me dicen: yo soy una mujer con derechos femeninos, tu esposo habla, pues se acabó todo contigo. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy es: ¿quién reina en mi corazón? Yo creo que te hagas esa pregunta, porque la respuesta que nosotros siempre damos como buenos cristianos es: ¿quién reina en tu corazón? Gloria a Dios, Jesús reina en mi corazón. Él es el que reina en mi vida. Esa es la respuesta número uno que le decimos nosotros los cristianos, hasta que somos confrontados que a lo mejor estamos luchando con una adicción y la adicción nos hace hacer lo que no queremos hacer, o hasta que somos confrontados y nos damos cuenta que es nuestra pareja la que realmente reina, o un partido político, o Bukele o Maduro en Venezuela. El asunto es que todos tenemos un lugar. Y la Biblia, antes de Samuel, que Samuel es el último juez que tuvo Israel, porque antes de Samuel la forma en que funcionaban las cosas es que se movía lo que se conocía como un gobierno teocrático. ¿Qué quiere decir un gobierno teocrático? Que Dios era el que gobernaba. Y Dios levantó a jueces. Primero Dios llamó a Abraham. Llama a Abraham y Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Dios le hace una promesa a Abraham de que una mujer estéril llamada Sara, que era su esposa, iba a tener un hijo, y Dios lo cumplió. Nace Isaac. Isaac se casa entonces con Rebeca. Rebeca sale Jacob y Jacob tiene 12 hijos. Y entonces en un momento de hambre muy fuerte, Jacob termina yéndose a Egipto, donde uno de sus hijos llamado José estaba. Y Jacob va ahí y queda bien, pero muere Jacob, muere José, mueren tus hijos, y por 400 años el pueblo queda esclavo en Egipto. Y en vez de ser un momento de bendición, se convierte en un momento de opresión, un momento de esclavitud. Y después de eso, Dios levanta un hombre llamado Moisés. Y Moisés libera al pueblo de Egipto de la esclavitud. Y por 40 años la dureza del corazón del pueblo, porque el pueblo no tenía a Dios como rey en su corazón. Tenían ídolos, tenían las cebollas, los ajos, que es lo que querían comer. Y tenían otras cosas, el deseo de regresar a la esclavitud. El pueblo muere Moisés, y entonces la generación de relevo viene con un líder nuevo llamado Josué. Y Josué reina, o Dios reina a través de Josué, y después Josué se establece lo que se conocen como jueces. Y la Biblia tenía jueces, hombres y mujeres, llenos del poder de Dios, que por 300 años hubo un ciclo abusivo, vicioso, donde ellos pecaban, hacían lo malo, venía un pueblo foráneo, los llevaba cautivo o los oprimía. Dios levantaba a un juez o una jueza, y entonces Dios eliminaba la opresión. El pueblo estaba bien mientras ese juez vivía, moría el juez y el pueblo volvía otra vez a la misma cosa otra vez. 300 años creemos que fue el ciclo vicioso del sistema de los jueces. Y en Jueces capítulo 21, versículo 25, dice exactamente la condición del pueblo. Te dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien. Se lo traduzco: la gente hacía lo que le daba la gana. Sencillo. Eso se conoce como una anarquía, donde la gente hace lo que le viene en gana. Y lo que ocurre es que el pueblo estaba con una situación bastante difícil. Durante ese tiempo de los jueces, Dios levanta a Débora,
Tremenda jueza esa mujer. Cómo esa mujer juzgó a Israel y gobernó a Israel con un poder de Dios y con una bendición de Dios y liberó a Israel de los que estaban oprimiéndolo. Después levanta a Gedeón. Me encanta Gedeón. Tremendo tipo también. Y mi juez favorito, Sansón. Pastor, ¿por qué Sansón es su juez favorito? Porque todos podemos ser Sansón si no nos cuidamos. Y Sansón siempre me recuerda a mí que tenemos que cuidarnos. Me encanta Sansón como juez. Y lamento mucho su final. Si no lo sabes, busca el libro de Jueces y lo vas a encontrar. El asunto es que Dios levantó a personas para que Él gobernara a través de ellos y Él fuera el rey. Entonces, desde el momento del desierto, que salieron de la esclavitud, hasta Samuel, Dios gobernaba al pueblo a través de personas que estaban en conexión con Dios y que no hacían nada por su propio capricho, sino que hacían todo en base a lo que Dios les decía. El problema es que cuando lees en Jueces te dice que cada uno hacía lo que quería. Y aquí entonces es cuando nosotros tenemos que llegar al libro de Samuel, porque después de Jueces llegó Samuel, el último de los jueces fue Samuel. Y cuando llega entonces en el capítulo 2, versículo 12 de primera de Samuel te dice: y los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Porque como le he dicho en las últimas semanas, había un profeta, un sacerdote llamado Eli, que era el antepenúltimo de los jueces, porque Samuel fue el último, que el tipo estaba gobernando y estaba haciendo todo, pero el tipo tenía hijos que no servían a Dios. Y Eli, en vez de actuar como juez y hacer las cosas bien, dejó que sus hijos se sentaran en el trono de su corazón y sus hijos empezaron a hacer lo malo ante Dios. Versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en la mano un garfio de 3 dientes. Versículo 14. Y lo metía en el perol, en la olla. Tenía años que no escuchaba esa palabra, perol. En la olla, en el caldero de la marmita. Y todo lo que sacrificaba, sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Y si el hombre respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino que dámela ahora mismo o de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres y velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces Elí era uno de los últimos jueces y sus hijos, en vez de ser hombres buenos que sirven a Dios, los tipos robaban de las ofrendas. Porque tú sacrificabas el animal, las pieles las utilizaban para ropa y cosas de ese tipo. La sangre era lo que se usaba para rociar al pueblo. La sangre cubría el pecado del pueblo. Pero la carne, la grasa se quemaba como ofrenda a Dios. Pero la carne la comía el pueblo, dándole gracias a Dios por su perdón. Y aparte de eso, la carne también la comían los sacerdotes, porque era parte del sustento sacerdotal. Y lo que ocurre es que los hijos de Eli dormían con mujeres, como se lo he dicho en las últimas semanas, en el tabernáculo, el lugar de reunión donde se adoraba a Dios. Y aparte de eso también robaban las ofrendas. Y entonces en 1 Samuel capítulo 2 versículo 26 nos trae el caso de Samuel ahora. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios, delante de los hombres. ¿Por qué? Porque un día Elí estaba en el lugar del tabernáculo y había una mujer llamada Ana que era estéril y estaba llorando arrodillada ahí. Y Elí la ve, el sacerdote dice: mujer, ya pasa tu vino, deja la borrachera que tienes. Y él dice: no, mi señor, no estoy borracha, sino que estoy acongojada de corazón porque no puedo tener hijos. Y el sacerdote le dice: que Dios conceda tu petición, y se va. Y ella le dice a Dios: si me das un hijo, te lo dedico para que te sirva todos los días de su vida. Y Dios le dio a Samuel. Y cuando Samuel fue detestado, que le quitaron ya de amamantar a su madre, ella fue y se lo llevó al sacerdote Elí y le dijo: enséñalo a servir a Dios, enséñalo a ser sacerdote. Y la Biblia te dice que Elí lo tomó y te dice que Samuel empezó a crecer acepto delante de la presencia de Dios y delante de los hombres. Pero en este momento Dios seguía gobernando, Dios seguía haciendo las cosas. Y Samuel se convierte en sacerdote, se convierte en el profeta, en el que gobernaba al pueblo, en el juez que gobernaba al pueblo. Ya Elí había muerto, sus hijos habían muerto, Dios los había llevado por sus malas actitudes y ahora Samuel está viejo. Y en 1 Samuel capítulo 8, que es donde vamos a pasar la mayoría del tiempo, te dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces lo que ocurrió fue que Samuel puso a sus hijos a gobernar con él. Y lo que ocurrió fue que los hijos empezaron a permitir que los compraran con soborno.
Y en vez de ser jueces justos, se convirtieron en jueces injustos. A raíz de esto, en versículo 4 te dice lo que pasa con el pueblo. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y aquí es donde empieza el pueblo a pedir un rey. Y la realidad es que no hay nada malo en pedir un rey. El problema es al rey que ellos están pidiendo. Porque ellos no están pidiendo un rey. Ellos llegaron de Samuel y dijeron: búscanos a un rey que sea conforme al corazón de Dios. Búscanos a un rey que nos corrija a movernos en la dirección del camino de la palabra de Dios. Búscanos a un rey que nos lleve a servir a Dios con todo corazón. No, ellos no hicieron eso. Lo que ellos hicieron fue: búscanos un rey para ser como todas las naciones. El conflicto con esta declaración es que las naciones que rodeaban a Israel eran muy perversas. Los que estudiamos la Biblia sabemos, y los que nos metemos a veces con asuntos arqueológicos sabemos, de que habían sacrificios humanos. Sabemos de que había toda clase de rituales sexuales mezclados con idolatría, sexo, comida, y se llamaban bacanales, orgías, aunque se llaman los griegos, pero de todas maneras estos pueblos también lo hacían. Y lo que ocurría es que eran costumbres que eran perversas ante Dios. Y los reyes de la tierra no acercaban al pueblo al Dios verdadero, sino que siempre acercaban a pueblos a dioses falsos. Y llevaban al pueblo a hacer cosas que no eran correctas. Y se corrompían en todas las áreas. Y el pueblo de Dios no está pidiendo a un rey que los lleve a acercarse más a Dios. Está pidiendo a un rey para ser igual que todas las naciones alrededor. ¿Estás conmigo? Entonces no hay nada de malo en querer guía, en querer dirección a personas que puedan hablarnos en nuestras vidas cuando tenemos. El problema está en que todos tenemos un trono en nuestros corazones. Ese es el conflicto. Todo el mundo tiene un trono en sus corazones. En 1 Samuel capítulo 8 versículo 6 dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Uy, esto me encanta. Miren, mis hermanos y mis hermanas, nosotros cometemos grandes errores, porque cada vez que pasa un problema, en vez de orarle a Dios, actuamos en base a emociones, sentimientos, rabias, iras, pensamientos que nos vienen. Cada vez que hay un problema o que hay un conflicto, lo que yo tengo que hacer, tú tienes que hacer como persona que eres de Dios, apartada para Dios, es buscar el rostro de Dios en oración y pedirle a Dios que te guíe en lo que tú tienes que hacer. Y me encanta que Samuel no permitió que el sentimiento que tenía en ese momento, ni la rabia o el malestar que tenía en ese momento, lo llevaran a actuar de una forma en contra del propósito de Dios, sino que Samuel, que tenía años sirviendo a Dios, dijo: no está bien, déjame ir a aquel que está sentado en el trono de mi corazón, al que me guía, y déjame preguntarle claramente qué es lo que tengo que hacer. Señor, ¿qué debemos hacer? Padre, ¿qué debemos hacer? Tú y yo nos ahorraríamos hartos problemas o gran cantidad de problemas si en vez de actuar en base a nuestros sentimientos, actuaríamos en base después de orarle a Dios y pedirle dirección. Tú y yo nos ahorraríamos grandes conflictos si en vez de cada vez que nuestro corazón nos guía a una dirección, vamos a la palabra de Dios y dejemos que sea la palabra la que guíe nuestros corazones. Y Samuel comprendió eso y fue a donde Dios y se postró ante Dios y le habló a Dios. Y le dijo: Señor, ¿qué hacemos? Versículo 7. Y el Señor dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel. No te sientas mal, chico. Tranquilo, vale. No eres tú el problema. El problema soy yo. Eso es lo que hacen los hombres cuando votan a las mujeres. Le dicen: tú no eres el problema soy yo. Y Dios le dice: aquí el problema soy yo. Aquí el problema no es el pueblo. El problema no eres tú, Samuel. Ellos no te han votado a ti, me están votando a mí. A mí me están votando. Y le dice: sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Vamos al versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la historia del pueblo de Israel, cuando salen de Egipto, ¿qué es lo que hace Aarón? Lo leímos hace 2 semanas atrás. Les crea un becerro de oro. El sumo sacerdote que estaba puesto para adorar a Dios, crea un becerro de oro para que adoren al becerro de oro.
Y el pueblo constantemente hacía prácticas que no estaban bien. Y Dios le dice a Samuel, mira, desde que yo los liberé a ellos de la esclavitud, desde que yo estoy reinándolos a ellos, ellos siempre han ido en contra del propósito en su vida. No eres tú el problema, Samuel, no lo tomes personal. Y el verdadero problema era pedir un rey que reemplazara a Dios. Ese era el verdadero problema. Un rey que no fuera conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos un trono en nuestros corazones. Todos tenemos un trono en nuestros corazones. Y todo trono, señores, tiene un rey. Y esto es bien importante que lo comprendamos. Todo trono tiene un rey. Tú me dices, pastor, ¿no es cierto? Sí es cierto. Todo el mundo tiene algo que gobierna su corazón. A lo mejor no es una persona ajena, a lo mejor no es dinero, a lo mejor no es cosas, a lo mejor eres tú mismo que estás sentado en el trono de tu corazón. Primera de Samuel capítulo 8, 9 dice, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les traerá el rey, lo que reinará sobre ellos. ¿Por qué? Porque cada rey tiene un precio. Cada rey tiene un precio. Si tú tienes un rey en tu corazón y son las drogas, ese rey tiene un precio. Te está matando tu vida, te está destruyendo tu alma, te está destruyendo tu relación con Dios, te está destruyendo la relación con tu familia, te está destruyendo la imagen de Dios en tu vida. Tiene un precio. El precio es tu destrucción. Si tú eres una persona que practica cosas de brujería, hechicerías, eso tiene un precio. Tu corazón es el precio. Le has dado a Satanás el corazón en sus manos para que haga contigo lo que él quiera. Si tú eres una persona que ama el dinero, eso tiene un precio. A lo mejor has desentendido a tu familia, has desentendido tu relación con Dios, el dinero se ha convertido en tu Dios, eso tiene un precio. Si tú eres una persona que vives pensando y viviendo en formas que no es correcta, eso tiene un precio. El sueño americano tiene un precio. Dejaste a tu familia, eso es un precio. Inmigraste, eso es un precio. Trabajas de domingos a domingos, eso es un precio. Manejas a las 4 de la mañana y llegas a las 11 de la noche a tu casa, eso es un precio. Todo rey tiene un precio. Si eres infiel, la infidelidad, el precio es la destrucción de tu familia. Tiene un precio. La pregunta que yo te hago hoy, ¿cuál es el precio que el rey que está en tu corazón te está cobrando? Porque la diferencia al reinado de Dios, al precio que nos cobra cualquier otro rey, es que el rey de los cielos dejó su trono por amor a nosotros. Pero todo otro rey se sienta en el trono y destruye nuestras vidas o las lleva conforme a lo que él quiere. Pero el rey de los cielos no deja o hace nada que vaya en contra de ti. Todo lo que hace es dar su vida en sacrificio y resucitar a la muerte para que tú tengas vida eterna con él. Ese es el precio del Dios de los cielos. Y lo hizo porque te ama, porque te quiere. Entonces todo rey tiene un precio. En 1 Samuel capítulo 8 versículos 10 a 11 dice, y refirió Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Y dijo, pues así hará el rey que reina sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá a sus carros y a su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Vamos al 12:18. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sigan sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Y tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y las dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará de vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros anos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habré elegido, mas el Señor no os responderá en aquel día. Y Dios le dice, van a perderlo todo. Ustedes están locos, no pidan reyes. Ustedes están pidiendo los reyes como los del pueblo. Los reyes de los pueblos que los rodean te quitan todo. Te quitan tus hijos, tus hijas, todo te lo quitan. No pidas eso. Al contrario, teme a mí como rey. Yo te protejo, te proveo. Durante el desierto te di maná cuando no había pan. Te di codornices, aves para que comieras. Hice brotar agua. Cuando los filisteos te atacaron, yo venía y te liberaba. Comprende que yo soy tu rey. Si quieres otro rey, vas a tener todas estas cosas y te van a destruir. ¿Y sabes lo que el pueblo dijo? El pueblo dijo en el versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y lo interesante es
que te dice en el versículo 20, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. El problema no es pedir rey. El problema es pedir rey para ser igual que todos los demás. Porque si ellos han llegado de Dios y dicen, queremos un rey que sea conforme al corazón de Dios, Dios se lo da. De hecho, Dios se lo hizo. Se llama Jesús. El problema y el conflicto está en que el pueblo rechaza a Dios porque ellos querían ser igual que todas las demás naciones. Cuando Dios los había separado, los había consagrado, los había hecho un pueblo nuevo y los había un pueblo totalmente diferente a las demás naciones. Y Dios va y le escoge a un rey. El rey se llamaba Saúl. Era un hombre de la tribu de Benjamín. El tipo no quería ser rey. Y al poco tiempo lo que ellos pidieron fue lo que Dios le dio. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros, pero si yo no quiero estar con Dios, Dios va a permitir que yo reciba lo que yo quiero. En el libro de Romanos capítulo 1 te dice que procesando ser sabios se hicieron necios, por los cuales Dios también los entregó una mente reprobada, una mente que hace lo malo. Entonces yo puedo querer, o Dios puede querer lo mejor para mí, pero si yo no quiero tener un contacto con Dios, ¿qué crees tú que va a pasar? Dios va a permitir que mi dirección siga donde va a seguir. Y Dios les escoge un rey a ellos, un rey tal cual ellos lo pidieron, y se llamaba Saúl. Y Saúl lo que hizo literalmente es que empezó a actuar de las maneras que no tenía que actuar. Y empezó a desviar al pueblo del corazón de Dios. Y empezó a obedecer la palabra de Dios. Y empezó a hacer todo para hacer al pueblo igual que a todos los pueblos alrededor. Y en 1 Samuel capítulo 15 versículo 10 al 13 te dice: y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, en otras palabras, en contra de mí. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche, toda la noche llorando el tipo y orando en la presencia de Dios. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal, otro lugar. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Y la verdad es que no era. Él había hecho todo lo contrario a lo que Dios había dicho que hiciera. Y Samuel lo va a contrarrestar y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás actuando así? Versículo 22 del capítulo 15. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Y esto es una de las cosas más interesantes que yo veo en el ministerio y en las iglesias. A veces nosotros los cristianos venimos con ofrendas y con holocaustos para aparentar una obediencia que es falsa. Y lo hacemos con un simple propósito, para poder justificar al que está sentado en el trono de nuestros corazones. Y la respuesta de Samuel es muy sencilla. Señores, tu sacrificio no vale de nada. Tu ofrenda no vale nada. Aquí lo que vale es la obediencia a la palabra del Señor. Y tú no lo has hecho. Mucho sacrificio, mucha sangre derramada de animales, muchas cosas bonitas, pero tu obediencia no está. Porque a lo que tú obedeces, ese es el rey en tu corazón. Y Saúl te usa la estrategia de traer una ofrenda, un sacrificio, para justificar que él es el que está reinando en su corazón. Y dice, hey, yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Aquí están las ofrendas. Y Samuel dice, no. Si tú estuvieras haciendo lo que Dios quiere que tú hicieras, tú estuvieras obedeciendo el propósito de Dios y la palabra de Dios en tu vida. No es correcto. Y después te dice, ciertamente el obedecer es mejor. Léelo conmigo. ¿Qué dice? Que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. Porque temía al pueblo. Y le echa la culpa al pueblo. Y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. El problema está en que Saúl, David y Salomón fueron los únicos reyes que tuvieron a todo el pueblo. Saúl, David y Salomón. El hijo de Salomón se le dividió el reino. Y podemos ver que después que se dividió el reino bajo el hijo de Salomón, ocurre lo siguiente. Se viven dos reinos. El reino del norte, que era conocido como Israel, y con ellos se fueron 10 tribus. Y fue conquistado por Asiria. Los asirios ya eran conquistados. Tuvieron 19 reyes en total. ¿Y saben qué? Ninguno de los 19 reyes hicieron lo correcto ante la presencia de Dios en el reino del norte.
Todo el reino del norte fue un desastre. Es más, habían reyes que quemaban a sus hijos, que hacían cosas que eran horribles, los pasaban por fuego. Después entonces el reino del sur, cuando se divide el reino, se llama por nombre Judá el reino del sur. Y era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, conquistados por Babilonia en el año 605 por Nabucodonosor II. Y ellos tuvieron 20 reyes que los reinaron, de los cuales solamente 8 fueron buenos. Estos reinados fueron un desastre total. Y fue el pueblo que los pidió. ¿Por qué? Porque ellos no querían ser conforme a como Dios quería que ellos fueran. Ellos querían ser igual que todos los reinos de afuera. Y aquí es donde empieza el problema. El problema es cuando yo quiero que mi vida no sea conforme a la palabra de Dios, sino que mi vida sea igual que el vecino que no quiere buscar a Dios. O que el tío Pepe, que es un mujeriego de primera. O la tía Petronila, que tiene una lengua más grande, que el día que se muera va a haber una urna para su lengua y una urna para su cuerpo. O el tío Manuel, que es otro chismoso y se sienta con la tía Petronila a hablar. El problema está en cuando yo, en vez de querer que la palabra de Dios se siente en mi corazón, yo quiero que el dinero se siente en mi corazón. Yo quiero que las adicciones se sientan en mi corazón, que mi orgullo se siente en mi corazón, que la gloria, que todos conozcan mi nombre se siente en mi corazón. Que mi esposo se siente en mi corazón, que mi esposa se siente en mi corazón. Óyeme, Dios creó al hombre y a la mujer con un lugar único para él, y es el corazón. Es el espíritu. Ese lugar no puede ser para demonios, ni para ídolos, ni para tu esposa, ni para tu esposo, ni para ti, ni para dinero, ni para nadie. Es para el Espíritu Santo, que viene y te trae paz y transforma las cosas que necesitan ser transformadas. No llenes tu corazón de otros reinados. No llenes tu mente, tu alma de otros reyes. Llena tu corazón del Rey Celestial que se humanó, se hizo carne, dejó su trono por tu necesidad y dijo: lo amo tanto, 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 que me voy a dar para ser sacrificado en una cruz. Lo amo tanto sin importar su adicción, y yo voy a entrar y voy a sacar esa adicción del corazón. Yo voy a entrar y voy a sacar ese orgullo del corazón y me voy a sentar ahí, y la paz que la adicción ha robado, la paz que Satanás ha robado, yo la voy a traer. La calma de dormir en noche. Mira, no hay nada más sabroso que cerrar los ojos y roncar. Para tu esposa no, pero para uno sí. No hay nada más sabroso que cerrar los ojos y saber que pase lo que pase, el Rey de los cielos está aquí metido. No hay nada más sabroso que pasar por un problema y decir: mi Dios dio, mi Dios quitó, bendito sea el Rey de los cielos. No hay nada más sabroso que tú pararte en una crisis y decir: Dios levanta bandera por nosotros. Y decir: yo nunca he visto un justo desamparado ni su simiente mendigando paz, Él proveerá. No hay nada más sabroso que estar por una situación difícil y decir: mayor es el que está en nosotros, el Rey de los cielos, reinando en nuestros corazones, que el que reina afuera. Métete esto en tu cabeza. No pidas otros reyes. Acepta al reinado de Jesús y dile gracias, porque tu reinado es un reinado de amor. Tú no nos cobras impuestos para destruirnos. Tú no nos haces trabajar horas muertas. No, tú llevas nuestras cargas y en la cruz llevaste nuestros pecados. Ese es el reinado que te estoy hablando. Por eso, y quiero que comprendamos, deja de buscar otros reyes y deja que Cristo gobierne en tu corazón. No me vengas con ofrendas y cosas y decir: mira, estoy ofrendando. Olvídate de eso. A Dios no le importa tu dinero ni tus ofrendas. A Dios le importa es sentarse en el trono de tu corazón. Eso es lo que a Dios le importa. Eso es lo que a Dios le importa. Entonces, deja de buscar otros reyes y deja que Cristo gobierne en tu vida. El pueblo de Israel quería ser como todas las naciones. Oye lo que la Biblia dice de ti: porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamado de las tinieblas a la luz, para llevar el mensaje de Cristo Jesús. Óyeme, no puedes ser igual que los demás reinos, porque el Hijo de Dios vive en tu corazón. Te ha hecho sacerdote, te ha hecho nación santa, te ha hecho real sacerdocio. No puedes ser igual a los demás.
Y si son las adicciones las que te están matando, es tiempo que las crucifiques en la cruz del Calvario y dejes que Cristo reine en tu corazón. Tenemos que comprender esto. Si nosotros hacemos esto, entonces vamos a dejar que el propósito de Cristo reine en nuestro corazón. Y su propósito es hermoso. Dios nunca destruye a las personas que se acercan a Él, pero Satanás no deja de destruir a todo el que se acerca a Él. Entonces, deja de buscar otros reyes y deja que Cristo sea el que gobierne en tu corazón. Que el propósito de Cristo sea el que reine en tu corazón. Ese que te llena de paz, ese que te transforma, ese que te hace vivir para Él, ese que te hace pararte en el trabajo en la mañana. Estás trabajando en construcción, pero para ti no es un trabajo de construcción, para ti es el campo de ministerio donde tú estás. Porque llegas a clavar el clavo y le estás diciendo al amigo, oye, el domingo el servicio estuvo buenísimo, tienes que venir conmigo. Pla, 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 pla. Estás trabajando en el hospital porque eres enfermera y una persona está enferma y sin que nadie te vea porque te pueden botar. Padre, sánalo. Señor, hey, llegó el capellán, vente para acá, háblale a este. Estás en tu almuerzo, ahí en la escuela porque eres maestra y dices, hey, yo voy a leer la Biblia. Si alguien quiere venir a leer conmigo, puede venir a leer la Biblia durante mi almuerzo, ¿ok? Y empiezas a tener grupos pequeños. ¿Por qué? Porque como tú eres un embajador donde tú vayas, porque tú eres parte del reino, en todo lugar que tú camines tienes que ir en el lugar donde el rey te manda. Y el rey te manda a hacer, te lo dije la semana pasada, que nosotros somos sacerdotes. Tú eres sacerdote y rey para reinar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que la Biblia te dice. Entonces, comprendamos esto, muévete en el propósito de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas a Cristo y dejas que gobierne tu corazón y te mueves en el propósito del corazón, la paz de Cristo reina en tu corazón. La paz reina en tu corazón. Mira, no hay nada más sabroso que estar un terremoto y tú tranquilo. O montar un avión que se está cayendo y tú decís, bueno, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí nos encontramos. O que no haya comida y hay un solo huevito y freírlo y cortarlo en 3 pedazos. No ha pasado nada. Para ti y para mí. No hay nada más sabroso que te digan, te estás muriendo, tienes una enfermedad y decirle a Dios, yo sé que mi Redentor vive y Él nunca verá corrupción. Si muero, resucitaré con los muertos en Cristo en la venida del Señor. Punto y se acabó. ¿Por qué? Porque cuando el Rey reina en tu corazón, la paz del Rey reina en ti. Pero el rey Saúl y todos los reyes que tuvo Israel, ninguno trajo paz. Trajeron destrucción y perdición. Hoy te invito a que no permitas que ningún rey que no sea Jesús entre en tu corazón. No debe ser tu esposa, no debe ser tu esposo, no debe ser tus hijos, no debe ser el dinero, no debe ser una adicción, no debe ser alcoholismo, no debe ser pornografía, no debe ser orgullo, no debe ser una posición, no debe ser tu trabajo, no debe ser Trump, no debe ser Biden, no debe ser republicano, no debe ser Maduro, no debe ser el Bukele, no debe ser Violeta de Chamorro cuando era la presidenta. Es el rey que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Si tú no conoces a Jesús hoy y tienes a un rey en tu vida que te está destruyendo, es tiempo que busques al rey que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él en esa cruz del Calvario. Es tiempo que le abras tu corazón a Jesús. Me gustaría invitarte a estar en pie. Voy a invitar a nuestros compañeros de oración, por favor, pasen aquí al frente. Y voy a invitarlos a todos, ahí donde estás, simplemente inclina tu cabeza, cierra tus ojos y hazte esta pregunta: ¿quién reina en mi corazón? Hazte la pregunta: ¿quién reina en mi corazón? ¿Quién es la persona o la cosa que reina en mi corazón? Son mis pensamientos, es mi vida, es mi esposo, es mi esposa, es mi mamá, es mi papá, son mis hermanos, es mi nacionalidad, es el dinero, es un país, es un presidente, es un gobierno, es un maestro, es una guía. ¿Quién reina en tu corazón? Yo quiero abrir el altar en este momento e invitarte a que si necesitas oración por cualquier cosa, que nos dejes orar por ti. Nosotros queremos abrir el altar para ministrar cualquier necesidad que tú tengas. A lo mejor, y muchos de ustedes, el que está reinando es el temor. Tienes miedo, no puedes vivir en paz por pensamientos y temores que han llenado tu corazón, de que las cosas van a salir mal, que va a pasar. ¿Sabes qué? Satanás tiene un reino de terror, pero Dios tiene un reino de paz y de tranquilidad. Te invito hoy a que no dejes de pasar al frente por cualquier oración. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, quiero hoy invitarte a que hagas la decisión de recibir a Jesús como tu Salvador.
Y quiero invitarte a que tomes la decisión de invitar a Cristo Jesús hoy y decirle: entra en mi vida, sé el rey que se siente en el trono de mi corazón, sé el que se levante en mi corazón y se siente en ese trono y diga: Señor, aquí yo vengo, aquí yo estoy. Si tú estás aquí conmigo, quiero que hagas esta oración conmigo hoy y di conmigo: Señor Jesús, siéntate en el trono de mi corazón, te abro mi vida, te abro mi corazón, siéntate en el trono de mi corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.